Muchas gracias. Muchas gracias. No se me vayan porque queremos interactuar un poco. Nos fuimos ahora sí con tiempos, estamos creo que con buenos tiempos. Creo que vale la pena que podamos generar una charla un poquito aquí más de manera más informal en términos de empiecen a preguntar algunas dudas que tengan. Creo que es importante, tenemos gente especializada que ha vivido la experiencia en varias ocasiones y yo creo que todavía hay como muchas dudas, ¿no? Ya conocemos un poco el proceso que nosotros vamos a seguir. Estamos empezando, lo que hicimos fue construir a los equipos para que cada uno tuviera ya sus fachadas. Por ahí escuchabas una pregunta interesante que era el tema de la colorimetría, ¿no? Que es un tema importante para tomar en cuenta cuando estás desarrollando. Les empezamos, vamos a generarles sus canvas. Los detuvimos un poco porque quisimos dárselos en distintas modalidades, o sea, no solamente un asset en un After o en un Cinema 4D, sino darle como en distintas plataformas para que pudieran en un momento dado participar, ¿no? Después de eso van a tener algunas charlas en relación a producción de sonido, en relación a producción de elementos gráficos. Entonces, ellos van construyendo a lo largo de este tiempo sus contenidos. Sin embargo, creo que ya cada uno de los equipos están empezando a conceptualizar y sí me gustaría que se avienten a preguntar en qué van, qué dudas tienen, qué inquietudes en el sentido de que les puedan ayudar a seguir construyendo su contenido, ¿no? Y le pido a Dani y a Víctor que se incorporen también, pues para que puedan, de alguna manera, podamos complementarles las dudas y la información que tienen. ¿Tenemos otro micro por allá que me ayuden para pasárselos? A ver, este. También un tema importante para que no se nos desesperen. Nos estuvieron preguntando mucho por los assets. Recuerden que todas las 4 conferencias que tenemos van en base a un plan de estudio que nosotros desarrollamos. Hoy realmente era storyboard, cómo bajar una idea como tal, la creación. Para la siguiente vamos a ver diseño gráfico, la que viene es animación y luego postproducción de audio. Entonces realmente para que no se nos desesperen tanto, o sea, ahorita creo que sí les gana así como que vamos a llegar y vamos a hacer, pero vamos a llevar como un buen plan, ¿no? Porque lo que a nosotros nos importa no es su contenido, sino que ustedes aprendan. Entonces en ese aspecto sí téngannos un poco de paciencia y de todos modos sigan los pasos que les estamos dando, ¿no? O sea, qué chido la neta que todos tomaron el consejo de ir a conocer la fachada, porque es algo muy importante que a veces nadie se los dice en un concurso, ¿no? Esto, además de ser un concurso, lo repetimos, a nosotros nos importa que ustedes aprendan esa metodología. Por eso traemos gente tan importante como Sosba, o sea, la verdad andan muy chonchos en toda la escena y aprendan, o sea, ahorita neta atáquenlo con preguntas, todo lo que quieran preguntar, todas las dudas. Lo que siempre les he dicho, no hay pregunta tonta. O sea, creo que para eso están y todos estamos dispuestos a preguntar, neta. Neta, si quieren preguntar cómo se prende la compu, pregúntenlo, o sea. Entonces, Pues es buena pregunta. En Rusia hubo un concepto en esta parte, ¿no? ¿En qué nos basamos? Justo en la estructura y en efectos que luzcan la estructura. Esa es la respuesta. O sea, ve tu estructura, ve tu canvas y ve qué efectos puedes hacer que realmente se vea impactante, ¿no? Como los efectos que vimos, que se caiga una fachada, que cambie de color, que a lo mejor entre agua, en el ejemplo de Rusia ahí está, ¿no? Inundaba de agua, ¿no? Todo el tema, había esferas que flotaban. Yo te diría, explota el tema de efectos. ¿Qué efectos los que vimos, no? Podría ser inclusive hasta el tema de sombras. No necesariamente tienes que usar un 3D. O sea, podrías hacer hasta sombras en 2D que se vean increíbles. Yo te diría, si no vas a contar una historia, juega con la fachada lo más que se pueda. ¿Va?
Es buena pregunta. Mira, yo te diría que empezaras con un Photoshop muy sencillo. Trata de ser muy detallado. O sea, si son 6 escenas, las 6 escenas hacerlas muy detalladas en Photoshop. Y si hay tiempo y hay pues manos, yo te diría que inclusive hasta en video hacer un animatic. No sé si ubican un animatic. Entonces, hacerlo, eso vale la pena. ¿Por qué? Porque así visualizas el tiempo y ves los efectos y ves qué está pasando. Hay veces cuando, como el tema de Rusia, que lo hicimos en 3 semanas, lo que hacemos es cogemos una rola y encima de la rola vamos pensando efectos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de hacer una historia, un contenido y después crear una música especializada para eso, ¿no? Entonces yo te diría, empieza con el Photoshop y después vete si hay tiempo a una animática. Fíjense, hay, una de las formas, incluso como nosotros a veces, Uno. más bien como nosotros presentamos a los clientes, o sea, por ejemplo, cuando el equipo de Dani, que él está encabezando el área de contenidos, voy a hablar ya desde el punto de vista de la empresa, o sea, de cómo cuando vendemos un proyecto con esas características, lo que hacemos con el cliente y que funciona muy bien para que también nosotros y el cliente se sensibilicen de cómo va a ser el producto es armar, como bien dice Osvaldo, todas las secuencias en stills, en imágenes fijas. Todavía no entramos a un tema de animación, todavía no entramos a un tema de transición. El año pasado uno de los detalles que vimos como muy complejos eran las transiciones. Les costaban mucho trabajo brincar de una escena a otra, ¿no? Y en el mapping es donde más jugo le puedes sacar a eso, porque es donde puedes hacer que los elementos de la fachada jueguen para hacer esas transiciones. Y había gente que le costó trabajo, ¿te acuerdas, Dani? Encontramos muchos hoyos, ¿no? De repente que había hasta como negros, espacios negros, en donde brincaban de una escena a otra como si parpadearas, ¿no? Entonces, incluso salió la broma en la evaluación, que estaba muy padre un mapping, pero las transiciones hacíamos así como, ¿no? Y parpadeábamos lento, no, sí se ve bien padre, pues sí es que había un espacio negro que se veía mal, ¿no? Entonces, el proceso interesante es, generas stills, entonces esos stills ya te dan una idea muy clara de cómo va a estar estructurado tu mensaje visual y a partir de ahí, entonces sí, cómo vas a hacer la transición entre una y otra y luego cómo vas a empezar a hacer que cada uno de esos stills empiece a generar un movimiento, una animación de acorde al concepto que tú estás manejando dentro de tu contenido, ¿no? También lo que tienen que tomar mucho en cuenta es realmente toda su lluvia de ideas. Hemos como que hecho mucho hincapié en esto, pero es muy importante. Nosotros, de hecho, como equipo, antes de desarrollar los styles, o sea, neta nos sentamos una hora y empezamos a tirar ideas y sobre las ideas empezamos a dibujar. Creo que nosotros ya como empresa, y no me dejarán mentir los que ya trabajan en esto, los tiempos son muy cortos. Entonces realmente es una idea y nosotros decimos, aquí se arma, aquí se destruye, aquí crece, aquí entra Benito Juárez, dispara, mata a uno, la campana, todo, fum, fum, y ya, así lo hacemos. Pero realmente es muy, muy, muy importante que ustedes tengan este tema del armado del storyboard. También como dice Berna, o sea, las transiciones, ustedes ya tienen la escena como tal, pero deben de tener algún elemento que les dé la transición a la siguiente escena. Esto es muy, muy, muy importante, porque si es cierto, ustedes como estudiantes igual todavía no desarrollan una técnica de animación como tal, y luego menos como equipo, ¿no? Esto es algo muy, bueno, es una problemática yo creo que dentro de las empresas que se notan las distintas manos. Fue una cosa que notamos el año pasado. Sí se notaba que alguien animaba bien, a alguien le faltaba poquito, había gente super pro y se notaba mucho las manos. Entonces realmente traten de unificar todo, desde el estilo de los gráficos que van a utilizar hasta el estilo de animación. O sea, no importa realmente que tengan un mega pro y tengan alguien que no sabe animar, váyanse a la media, porque esto a la hora de calificar les va a dar un punch mega enorme, ¿no? Y todo esto, la neta, se ve una línea tal cual y se ve un trabajo en equipo, que es lo que nosotros estamos buscando.
Sí, bueno, en este caso con una fachada tan grande, sí tenemos que pensar como por bloques todas las partes, ¿no? Dónde vamos a darle un poquito más de peso visual y dónde va a ser como complementarios. Digo, porque al final como era un concurso, hay que pensar también hacia dónde va dirigido tu mapping, ¿no? Aquí era un concurso, entonces iba a haber unos jueces que iban a estar sentados en la isóptica perfecta, ¿no? Entonces ahí era rellenar todo y hacer un juego donde sí convivieran todos los elementos con la fachada del mapping. Eh, no, dale, dale. Pues mira, en este caso yo te diría cuál es el objetivo. Si vas a tener, en el caso del templo expiatorio, a toda tu gente enfrente, pues vete a esa isóptica, ¿no? La verdad es que habría que sacrificar muchas veces, ¿no?, el contenido para esta gente que está enfrente, que luzca, y a lo mejor del lado derecho, pues los efectos que no invadan, ¿no? Sino a lo mejor si tu gente y tu público, el clímax está enfrente, yo lo tiraría enfrente, ¿no? Creo que es una decisión que tienes que hacer en la preproducción, ¿no? Inclusive hemos mapeado en domos y ahí la isóptica es distinta. O sea, ahí tienes que pensar que la gente va a estar viendo hacia arriba, ¿no? ¿A quién le quieres pegar? Eso yo respondería eso. Sí, es muy importante, pues es buena pregunta. Lo que hacemos nosotros al final del día, lo vimos al principio de la plática, es que genere una emoción. O sea, si a ti no te puso de pelos de punta lo de Rusia, pues a lo mejor no estamos haciendo bien la chamba. Entonces es justo eso, ¿no? Pensar que a través de qué efectos voy a generar una emoción. Las emociones pueden ser muy distintas, ¿no? Te puede dar risa, te puede emocionar, puedes llorar. Entonces es justo, ¿no? Lo que nosotros buscamos, independientemente de la historia, es que genere una emoción. Como bien dices, a lo largo del trabajo vamos definiendo como un estilo y este estilo pues va en diferentes maneras a generar emoción en la audiencia. Pues la verdad que veas tu cultura, ¿no? Que vean la cultura mexicana a lo largo de 90 metros. Yo creo que eso es. Inclusive nos pasó que en Facebook vieron el trabajo y les gustó mucho la parte de la lotería, ¿no? Eh, la parte del inicio no se nota mucho en la grabación, pero hay unas caras olmecas, ¿no? Inclusive en la parte, lo primerito hay una selva y hay una azteca en tema holograma, ¿no? A mí en lo particular eso me emocionó mucho, pero creo que cada quien se va identificando, ¿no? En qué parte del contenido le gusta más. También otra de las maneras que ustedes lo pueden hacer es, chequen, esto es una cosa muy mercadológica, checa bien tu público, porque no es la misma sensación que tú presentes un mapping para empresarios, así lo presentas para chavos, o presentas uno en un concierto. Entonces realmente ustedes vean a qué tipo de gente van a presentarles su obra como tal, y desde ahí empiecen a analizar. Pues un consejo que yo sí doy, y que a veces es malo y es bueno, es realmente vean mucha tele, vean muchas series. ¿Por qué? Porque así se van a estar dando cuenta de qué estilo se está utilizando, qué está de moda, qué no está de moda. Y a veces esto es va a ser un pequeño plus de que ustedes sepan qué tendencias están actualmente y que se eduquen. O sea, realmente hay muchos libros de diseño, hay mucha revista, muchos posts ya en YouTube, en Facebook, y realmente primero investiguen bien cuál es su mensaje, cómo lo quieren narrar, tal cual. Porque si es una historia como lo hicimos el año pasado, que sí nos fuimos más a la historia de las fachadas, o sea, analicen eso, ahorita se les está dando una libertad. Entonces realmente el criterio que tienen va a ser muy importante. Sí, también que piensen básicamente o sea, lo que quieren causar es el efecto wow. Así, tan tan. O sea, eso es lo que tiene que pensar. O sea, mi contenido va a crear el efecto wow. Y vean lo básico, o sea, ustedes cuando empiecen a generar su historia y empiecen a generar sus contenidos, si ustedes solitos dicen, wow, qué chingón se ve. Ya lo hicieron, ya la armaron. O sea, porque si a ustedes le está causando eso a la gente, bueno, va a ser el doble, ¿no? Algo que decías en cuanto al tipo de narrativa, a mí se me hace que era una pregunta sumamente complicada porque al final es como determinar cuál es el estilo y esto tiene que ver con la personalidad del equipo o del líder del equipo o de las personas que conforman el equipo.
Lo que sí te puedo decir es que normalmente la gente creativa que tiene una condición en donde tiene mucho éxito en lo que desarrolla es la congruencia. O sea, imaginen ustedes, digo, seguramente en sus carreras ven algo de pintura, pero imaginen ustedes si un Picasso hubiera hecho a lo largo de su vida cuadros como Botero, ¿no? Y un día te hace una tendencia de Botero y al otro día te hace una tendencia de Picasso y entonces te rompería la congruencia, ¿me explico? No, quizás no sería la influencia histórica que es porque no hubiera tenido un sentido. Aquí la recomendación es lo que ustedes vayan a generar, generen esa congruencia, o sea, agarra el estilo que el equipo determine, pero sean muy congruentes a lo largo de toda su pieza para que lo que visualicemos comunique lo mismo en términos gráficos, ¿me explico? Que tenga esa congruencia y de esa manera vas a amarrar muy bien tu pieza visual, que es un poco lo que pudimos notar mucho en la edición anterior. Los equipos trabajaban de manera independiente, o sea, había 6 personas, pero trabajaban cada quien en su casa y cada quien se le ocurría hacer algo chido, y entonces cuando tú veías la pieza visual, pues era un rompecabezas que no tenía no estaba uniforme desde el punto de vista gráfico, ¿me explico? Entonces, creo que algo que es clave es amarren ese concepto entre todos, váyanse a echar unos tequilas, váyanse a echar unos mezcales, váyanse a echar una cheve o unas aguas de horchata, pero pónganse todo el equipo a determinar cuál va a ser el concepto gráfico y cuál va a ser el mensaje esencial que van a transmitir en su pieza visual, ¿no? Creo que ese es un dato importante que les puede servir mucho para la conformación de su contenido. A ver, por allá. Acá. ¿Te puedes parar? Y... Pues mira, también justo depende de lo que dice Berna, ¿no? O sea, cuál es el estilo, qué es la historia que quieres contar, pero inclusive yo te diría la intención de la rola, como vieron en Rusia. ¿Cuánto tiempo le voy a dar yo al Quetzalcóatl si es mi clímax? Entonces a lo mejor le puedo dejar 20 segundos. Yo creo que es una decisión que tienen que ver en la preproducción y saber cuál es la escena más fuerte y sobre esa escena irse con más tiempo, ¿no? O explotarla más. De hecho nos pasó con Rusia. O sea, nosotros nos faltaba tiempo para contar la historia y lo que hicimos fue, nos gustaba esa parte y la duplicamos, la verdad, y la volvimos una locura porque le metimos glitch, colores y la verdad es que nos gustó. Creo que también tiene que ver con la inspiración que estás viendo en ese momento y decisiones que tomas cuando lo estás viendo, ¿no? También esto lo vamos a ver un poco más en la de audio, porque sí estamos haciendo el planteamiento de audio para mapping como tal. Entonces, yo les recomendaría que sean 3 tiempos muy importantes, de 3 a 4 tiempos, que es su introducción, o sea, realmente que presenten la fachada como tal. Esto lo hace mucho con líneas, con strokes, con el puro 3D del armado. La siguiente podría ser esto que te hila tu historia, ¿no? Una cosa que les decía Omar la semana pasada, importante, una escena que sea de fotografía como tal. O sea, eso les va a decir mucho, y un cierre. O sea, todo esto, recuerden, o sea, es una narrativa tal cual como cuando leemos un cuento, necesitan una introducción, necesitan introducirlos a la historia y finalizar esa historia. ¿Para qué? Para que al final de cuentas el espectador tenga, como lo decía Bernardo, una congruencia dentro de todo. Entonces realmente ustedes elijan, o sea, si lo hacen a 10 escenas, o sea, 10 escenas, te puedo decir que puedes contar en 5 segundos algo y luego te vas a otros 10 y todo. O sea, realmente hagan el planteamiento de los 3 minutos y de ahí empiecen a desglosar. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver más? ¿Qué es lo que quieren ver menos? ¿Cómo restar importancia ya en base a su guión, ¿no? O sea, por eso es muy, muy, muy importante que tengan su guión estructurado y su storyboard, para que de ahí ustedes empiecen a desglosar qué es lo más importante o qué es lo que ustedes quieren que se vea como tal, como una fotografía.
porque también es un punto que regreso a lo mercadológico. Si tú tienes una escena muy, muy, muy bonita, muy creativa, pero le das 3 segundos, a lo mejor nadie le toma foto. ¿Te puedes parar? Sí. Híjole, no, creo que sí es fundamental. El audio te va a dar el ritmo y la intención de lo que estés contando en el mapping, ¿no? Por eso es bien importante tener, y sobre todo en mapping, el ritmo es importantísimo, ¿no? Si es muy plana tu rola, no, pues no puedes hacer ningún efecto, ¿no? Tendrías que hacer como efectos muy lentos, transiciones, también como comentaban, ¿no? Que ver hacia quién va dirigido tu mapping, pero en general sí es fundamental, ¿no? Es la que te va a marcar las pautas y los ritmos, los efectos, qué tanto los exageras, los haces poquito, los explotas, entonces sí es fundamental el audio. Y más que nada un diseño sonoro, porque es lo que les decíamos, realmente esto es un audiovisual, lo tienes que estar viendo y escuchando. Si tú ves que se destruye o que llega una piedra y no sientes esa sensación de pesadez de la piedra, realmente lo que estás viendo no está siendo congruente con lo que escuchas. Entonces sí tiene un peso muy importante el audio. Yo te diría, haz un ejercicio, pon un mapping en YouTube y velo sin audio y después velo con audio y vas a ver cómo, o con otra canción y vas a ver cómo cambia. Bueno, realmente ya nos vamos un paso más complejo. Yo les recomiendo agarren una rola, los que realmente no sepan tanto de audio y sobre esa váyanse, para que lleven una rítmica, ¿no? Como tal. Como se trabaja ya en un estudio pro es realmente armas 1 minuto de animación, eso lo pasas a audio, el de audio le mete todos los efectos, todos los folies y a veces él te recomienda, ¿no? O sea, aquí te falta 1 segundo, métele más 1 segundo de animación. Entonces esto es un trabajo, un ping pong, ¿no? Tal cual. Animación, audio, te lo rebota, otra vez animación y se vuelve a ir otra vez audio. Entonces si no tienen tanta experiencia en el audio, agarren una canción, ustedes mismos agarren inicio, final, su centro, más o menos que mache y luego métanle los folies. Los folies son todos estos ruiditos, ¿no? Incidentales, ¿no? Los incidentales como tal. Entonces realmente primero comiencen con una base musical, empiecen a animar sobre esa base y al final empiecen a hacer su diseño sonoro, su ambientación como tal. Porque les digo, realmente en un mapping sí es muy importante tener esta estructura, que si viene no sé, un pájaro de izquierda a derecha, realmente se escuche de izquierda a derecha, ¿no? O si tienen, no sé, un volcán, un derrumbe, algo que realmente suene como tal. No es, voy a decir, una canción, ustedes se pueden ir, que les guste y lo pueden hacer realmente muy rítmico, ¿no? Tienen una ventaja que ahorita nos vamos a ir con el pop art, entonces desde ahí agárrense, empiecen a buscar canciones ochenteras, noventeras o una que a ustedes les guste y sobre eso váyanse sobre la rítmica. La rítmica es muy importante, que es realmente si ustedes ven algo dentro del mapping y vayan como les dice Osvaldo, ¿no? O sea, es 1, 2, 3, 4, cambien, 1, 2, 3, 4, cambien. Entonces todo esto les va a dar una rítmica y van a poder simplificarlo un poco más, ¿no? Yo te diría que muchísimo, o sea, al final del día creo que es el mismo proceso, e inclusive nosotros dentro de la agencia hacemos mucho mapping, pero también hacemos producción para comerciales de tele y cine. ¿Por qué? Porque al final del día es contar una historia. Creo que el mapping es una consecuencia de la historia. Entonces tú tienes que pensar primero en la historia y después dónde va
cuál va a ser la consecuencia. Puede ser un mapping, puede ser un corto, puede ser un comercial de tele, ¿no? Entonces yo te diría que tienen muchísimo porque inclusive el proceso es muy, muy similar, ¿no? Yo te diría también, échale una checada en Europa que están haciendo. Hay museos donde están exhibiendo obras a través de proyección. ¿No? No sé si viste en la presentación la innovación que estamos haciendo, la vamos a llevar a un museo para mostrar la historia del Holocausto. Entonces ahí es mapping, no es animación, sino es obras artísticas de los niños que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo te diría que sí, o sea, son hermanos, ¿vale? Yo creo que en ese punto algo muy sencillo para saber con qué ideas quedarte es hasta dónde llegan tus capacidades. Entonces, sí, o sea, en el momento en el que tienes esa lluvia de ideas de yo quiero hacer esto, que se caiga y que se vea el 3D y que pase y que, o sea, ¿realmente puedo hacer eso? O sea, que te pongas a pensar. O tengo el tiempo, ¿no? Sí, si el equipo realmente, alguien del equipo puede lograr esa animación o lograr ese 3D y decir, ok, no, nos estamos debrayando demasiado. Entonces, vámonos más sencillo. A ver, ok, tenemos estas ideas, ¿cuáles podemos desarrollar de una manera perfecta? O sea, que tengamos la capacidad técnica para desarrollarla de una manera excelente, ¿no? Y que a nosotros nos satisfaga y a la gente le satisfaga, ¿no? O sea, que diga, wow, ok. Pero sí, yo creo que un punto importante es decir hasta dónde puedo llegar. Y matemáticas. Te los voy a decir por qué. Ustedes realmente tienen 3 minutos. Comiencen con eso, o sea, dividan esos 3 minutos en qué quieren contar. Fácil, le pueden dar 1 minuto a su introducción, otro al desglose de su historia y otro minuto al cierre de su historia. Sí. Y de ahí empiecen, o sea, realmente hagan eso. La decisión fácil sería, la persona que diga, yo quiero hacer el 3D, bueno, hazlo tú, pero tienes 3 días. Entonces, a ver qué te dicen, ¿no? O sea, justo es lo que dice él. O sea, la técnica muchas veces tiene que ver con el tiempo de desarrollo. Hay ideas increíbles, pero si se tienen 3 semanas, no se va a poder. Yo creo que ahí es en conjunto decidir, oye, está muy padre tu idea, pero tenemos 3 días para hacerlo, ¿no? Y la capacidad de su equipo. Sí. O sea, realmente el año pasado tuvimos un incidente que uno de los chavos quemaron su máquina. Y esto realmente ustedes chequenlo, ¿no? O sea, si tienen una máquina muy, muy, muy de estudiantes, vean porque son los tiempos de render. Esto ya dentro del ambiente, cuando ustedes ya trabajen, laboren como tal, el cliente no le importa realmente si tienes un día o tienes un mes, tienes un año, ¿no? Aquí realmente toma mucho en cuenta qué es lo que puedes hacer tú con tu máquina. Creo que hemos hecho mucho hincapié ahorita de qué es mejor, es PC, Mac, Linux, ¿no? Realmente es con lo que tú te acomodes, o sea, yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto usamos PC y Mac como va, o sea, no es tanta la importancia, pero yo creo que este año lo que sí vamos a hacer, y lo quiero que tengan muy en cuenta, vámonos todos a 24 cuadros. ¿Para qué? Para que sean 6 cuadros menos que el año pasado. Esto nos va a optimizar el render, todos. Pues en el asset ya se los vamos a dar programado, pero de todos modos ustedes chequen, porque hubo también problema de que muchos chavos empezaron a 30, otros a 24, otros a 25 y esto realmente es tiempo de render. Entonces ustedes chequenlo, ¿no? Esto es de optimizar tiempos. Hacían una pregunta hace rato de los canvas, ¿no? O sea, los canvas nosotros los hacemos en base a la proyección. ¿Para qué? Para que realmente tengan el detalle. O sea, tú puedes hacer una fachada con un proyector, pero no te va a dar lo mismo si usas 8 proyectores, ¿no? Entonces realmente aquí estamos, sí queremos un poco más de calidad para que ustedes se sientan en un festival pro, ¿no? O sea, no es ponerles un proyector, tenemos proyectores láser, pero sí vean mucho sus capacidades como persona, hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus limitantes y luego vean lo técnico, ¿no? Su máquina, cuánto rendimiento les da y si es así, cómo pueden optimizar los renders. Están los pre-renders que realmente son animaciones ya que ustedes hagan, las renderizan y la meten en una línea de tiempo y ustedes se pueden ir realmente así optimizando su línea final, su máster y esto realmente les da muchísimo tiempo para hacer ajustes
y su render al final no va a ser tan pesado porque tienen todo pre-rendereado, ¿no? Que si lo hacen tal cual el render directo de Cinema o de After, ¿no? Entonces tómenlo mucho también en cuenta eso. Sí, de hecho van a tener una plática justo de eso, que creo que son dos adelante, la de animación, viene el agilizado de render y viene a dar la Dux Animation. ¿Ok? ¿Quién más? Pues sí, hemos hecho de las dos. Hemos hecho animación desde cero, nosotros mismos nuestras texturas, grabar algo para justo así, de repente no encontramos la textura, no nos sale o así, pues una foto y de ahí la trabajamos para hacer una textura. Sí es más o menos, ¿no? Lo que estás… Inclusive yo te diría, experimenta. La otra vez grabamos para una presentación de una computadora un bailarín en green screen, quitamos el fondo y pues estaba bailando en la fachada, ¿no? Entonces puedes experimentar, yo te diría no te limites solo a animación, ¿va? Sí, de hecho sí pasa, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, claros ejemplos el año pasado, o sea, tú puedes verlas en los videos de YouTube de las proyecciones anteriores, o por ejemplo, el equipo que ganó en Cuecillo, ellos se grabaron en green screen siendo unos monjes que pasaban en la fachada, pero ellos se grabaron, y tú piensas que es animación, pero pues ellos van pasando, ¿no? Entonces ese tipo de detalles sí lo puedes hacer, o sea, sí puedes hacer ese tipo de cosas, grabarte en green screen y pasarlo. Y esto es a lo que los llevamos, ¿no? O sea, es optimizar ustedes su trabajo, porque ¿qué es más fácil? Igual animar a 5 monjes o grabarse ustedes en como tal, ¿no? Y pasar el video, ¿no? O sea, realmente esto es mucho de su creatividad. Entonces, realmente utilicen sus recursos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten sin miedo. Pues mira, empezamos a hacer trabajo, lo subimos a Vimeo y fíjate que llevan 3 años invitándonos y hasta este año lo vimos. En- en- entonces, pues nos contactaron, nos enviaron un correo y nos dijeron, oye, nos gusta tu trabajo, el equipo trabaja muy bien, quieren estar presente. Y justo este año vimos el correo y dijimos, sí, vamos a darle. Entonces, yo te diría, haz tu trabajo, súbelo a un canal, YouTube, donde tú quieras, dale difusión, muestra las técnicas, cómo lo haces y todo, y seguramente te van a buscar. Ahora, que de hecho también por eso está la plataforma, ¿no? Que el propio festival les proporciona, ¿no? Porque subimos sus trabajos con su nombre, de dónde son, todo, ¿no? Si en dado caso ustedes que generan un canal propio o tienen algo o sea, de verdad pueden decirnos, oye, ¿puedo robarme el video y subirlo a mi red? Claro, pues digo, está para eso. Por eso el festival lo sube ahí, para que ustedes tengan como esa plataforma y ese antecedente de que lo hacen, ¿no? A ver, rápido, quiero ubicar quién participó el año pasado. Uy, la mayoría. O sea, tenemos muchos nuevos. Bueno, pregunten, en serio, chavos. Pregunten cualquier cosita, cualquier duda técnica, filosófica. Denle. Mira, en la agencia somos 18 personas, pero en ese proyecto éramos 6, 8, 8 personas, ¿no? Y eso dividido con toda la carga de trabajo y proyectos y no dormir y fines de semana, ¿no? Entonces, sí, 8 personas. Sí, pues mira, depende de cada agencia o cada empresa, pero lo que hacemos nosotros es como por especialidad, ¿no? George es muy bueno con el tema 3D reactivo, hay una chica que es muy buena con el 2D, hay un chico que es muy bueno en la edición lineal, otro que es muy bueno en el 3D, entonces cada quien en su especialidad. Yo te diría que en lo personal es lo mejor. Mira, algo sencillo. O sea, digo, por ejemplo, nosotros
los que estuvieron el año pasado saben que se les hizo una maqueta. Este año tengo más tiempo, me van a quedar mejor. Entonces, porque en una de las evaluaciones se hace eso, ¿no? Proyectamos su trabajo en la fachada. ¿Por qué? Porque de hecho también yo busco la manera de que la fachada tenga el mismo color que la fachada original. Entonces, el punto ideal en el que ustedes dicen, ok, tengo que hacer alto contraste, subirle a esto y ese tipo de cosas. Lo hacemos justo por eso, para que ustedes lo vean ahí. ¿Cómo lo puedes hacer sencillo? En base al asset que nosotros te mandamos, a las líneas, puedes mandarlo a corte láser sin problema, ¿no? En base a eso. Y una de las técnicas, bueno, esto lo podrán ver ya más en una clase como tal cual de mapping, pero realmente, ¿quiénes de ustedes tienen algún proyector que puedan utilizar así? Pues sí. Ahora, una de las cosas que mucha gente lo explicaba Osvaldo, que es la perspectiva, ¿no? Creo que el año pasado les cambió mucho cómo se veía su contenido en la computadora, a cómo se veía en la maqueta y a cómo se vio realmente ya en la fachada como tal. Esto ustedes chequenlo mucho. A mí me dijeron una vez en un taller que si tu contenido lo puedes proyectar en una pantalla plana y se ve bien, algo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un contenido para una estructura 3D que es mapping como tal. Entonces, chequen mucho eso, o sea, si hay algún efecto que no les guste, realmente pónganse a pensar si realmente cuadra, ¿no? O sea, ustedes imagínenselo como tal. Pueden hacer, si no pueden hacer la maqueta, no les da tiempo, hagan el trazo en la pared con cinta canela, con cinta de aislar y sobre ese proyecten, para que vean también cómo se refleja la luz. O sea, esto ya más de una técnica artística también es un trabajo de proyección, de saber luxes, de saber luminometría, todo este desmadre, todo tal cual, pero sí chequen mucho lo que les dice Víctor, o sea, el color, qué tanto la fachada absorbe el color. Ustedes vayan con una lamparita y vean cuánto se ve. O sea, porque del material sí es muy, muy, muy diferente en todas las fachadas. Sí, o sea, por ejemplo, otro ejemplo de cómo pueden hacerse su trabajo es agarren el Photoshop que les vamos a dar y mándenlo a imprimir en una lona, tal cual las líneas directas, así, ¿no? Y para proyectar en ellas. Pues depende, mira, por ejemplo, en el caso de Rusia, el detalle no era tan minucioso porque la gente no lo iba a ver tan cercano, ¿no? Inclusive lo que decía George, los efectos que hicimos fue aprovechar todo el canvas horizontal y no clavarnos tanto en el detalle de las ventanitas, de hecho preguntaban por allá, porque las ventanitas ni se iban a ver porque no había gente, ¿no? Entonces por eso hicimos como un contenido que atravesara toda la fachada. Entonces depende a qué distancia te van a ver, yo creo que puedes determinar eso. Nada más, chicos. Ok. Bueno, eso ya lo habíamos platicado la vez pasada. Sí, no hay problema, o sea, realmente no hay problema por parte del festival que utilices la canción que quieras. El problema viene que el problema realmente viene que al momento en el que el festival quiere subir tu contenido a una plataforma como YouTube, como Facebook, no lo van a quitar, así. Entonces realmente ahí el festival no pierde, el que pierdes tú es tener la oportunidad de estar en la plataforma. Entonces busquen, hay muchos recursos, de hecho igual y al rato les subo, quienes no se hayan metido ya al foro del festival en Facebook, métanse porque ahí obviamente vamos a subir esta plática y podemos empezar a compartir ese tipo de cosas, como por ejemplo ahorita hay un trial que te da folies y que te da cositas ahí que te pueden ayudar. La misma plataforma de YouTube te da canciones que puedes utilizar, que no tienen copyright y que puedes utilizarlas. Entonces, no realmente por parte del festival no hay un tema, sino que realmente no vas a poder estar arriba. El tema tal cual es, o sea, tu proyecto se va al festival, se proyecta, solo no lo puedes tener en redes, en caso de que tengas algún problema. Que ahí también hay varios secretos que lo podemos ver ya en la de música, que es subirle el pitch y ya YouTube no te lo detecta como tal.
¿Alguna otra pregunta? Son muchos secretos, la verdad. Bueno, realmente, bueno, ya en la parte técnica, nosotros el año pasado, que fue el Arco de la Calzada, tenemos al Taquero de la Muerte, que tiene un foco como de 10,000 lumens. Pero sí, o sea, neta, contra ese taquero, neta, ni Obama lo puede quitar, ¿no? O sea, y esto es una cosa, ya ustedes, cuando estén haciendo sus proyectos propios como tal, chequen mucho cuál es la contaminación lumínica. O sea, esto es los carros, mamparas, o sea, la iluminación que hay por debajo, si hay un taquero de la muerte como tal. O sea, porque sí nos afecta mucho. Yo creo que el que mejor se vio así por las circunstancias fue San Juan de Dios, ¿no? Porque ahí lo teníamos realmente todo controlado. Hay cosas que no podemos controlar y hay unos aspectos muy sencillos que nadie se da cuenta, ¿no? Si tú tienes una fachada blanca, tú dices, no manches, es blanca, me va a dar todo bien chido y todo, y qué tal que ese día te toca luna llena. Eso es un aspecto muy básico, ¿no? Entonces, realmente ustedes piensen un poquito más allá. Nosotros aquí tenemos todo un poco más controlado, ¿no? Que sí podemos apagar luces, o sea, los negocios nos apoyan, ¿no? También en apagar sus anuncios y todo, pero sí chequenlo, menos el taquero de la muerte, que no podemos, ya van 3 veces y no podemos contra él. Entonces, ya realmente, esto también es una negociación que ustedes deben de tener ya cuando presenten un proyecto, ¿no? Tú a tu cliente le tienes que decir, oye, yo necesito que me apagues tal foco, y si no, realmente eso es tu problema, porque yo te estoy presentando. Porque muchas pruebas nosotros las hacemos 3 de la mañana, 4 de la mañana, entonces realmente no tienes nada, tienes todo apagado, llega el cliente y se ve bien chido, ¿no? El día de la proyección tienes desde los ambulantes, que son los de las palomitas, garbanza, todo esto, y todo esto te afecta un poco. Entonces, la neta, te debes de poner a pensar un poquito más allá cuánto te puede afectar desde la luna, porque esto es muy cierto, si te toca un cielo nublado, realmente también te afecta lumínicamente, y aquí es cuando nosotros volvemos a decir, nosotros les estamos poniendo proyectores de alta gama, que eso es una cosa que tienen que checar, o sea, no es lo mismo un proyector que tengan ustedes para un salón de clases a los proyectores que nosotros ya usamos como tal. Entonces, esto es un aspecto técnico que nosotros lo estamos viendo, estamos realmente ahí al filo del cañón para que sus trabajos luzcan como tal. Sí, realmente este año, o sea, como es un espacio más controlado al ser el centro o sea, casi todos estamos en el centro de la ciudad, es como más controlada esa parte, porque además, o sea, por parte del municipio y por parte de alumbrado público tenemos como muy bien ese apoyo. De hecho, a veces ha habido ocasiones que hay problemas en el lugar, por ejemplo, que me dejaron en el cuecillo un farol encendido y yo, oye, ¿sabes qué? No puedo ir, pero tú mete la mano y córtale, ¿no? Entonces, sí pasa. Y este año sí pensamos mucho en esa parte y también obtuvimos que Epson este año sí nos proporcione el material como para que sus piezas visuales se vean mucho más impresionantes. Y entonces nos dieron varios proyectores de 25,000 lumens. Entonces, por ejemplo, en la fachada de Palacio Municipal los dos están en tándem, entonces son 50,000 lumens sumados. Casa de la Cultura mismo caso y San Juan de Dios mismo caso, entonces en San Juan de Dios son 3 proyectores, ¿no? Y así, entonces este año sí tenemos como más controlada esa parte y tenemos más control de la luz, ¿no? Entonces… Y aquí también cabe resaltar, o sea, honestamente, ¿quién se quisiera dedicar a la parte práctica? O sea, poner proyectores, a sacar. Esto es una cuestión muy rápida y todo, debes de ser muy creativo al momento de solucionar algún problema. Nosotros en San Juan de Dios también había 2, 3 faroles en el piso. ¿Qué hicimos? Pusimos las chamarras. Fácil, ¿no? Ya el otro día pusimos unas bolsas y ya, o sea, no las puedes apagar, pues simplemente te lo voy a cubrir, ¿no? O sea, esto deben de tenerlo ustedes en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué tanto te puede afectar? También había un foco que era de parte de la parroquia y que no lo podían apagar porque no estaba el señor, que sé qué, entonces vas, te subes, pues lo apagas, ¿no? O sea, no estás haciendo nada malo, realmente, solo sí como consejos, así díganle, lo voy a apagar, como tal.
Es un tema, digo, sí cambia, desde luego, por las tecnologías. Por ejemplo, los proyectores que nosotros vamos a utilizar para este proyecto son proyectores láser. O sea, ya no son de lámpara y ya desde ahí tienes un cambio radical en las tonalidades. Radical me refiero para el ojo educado. Para la gente, la verdad es que no percibe demasiada la diferencia. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los proyectores láser, las tonalidades azules son mucho más intensas que las rojas. En proyectores de descarga con lámparas de mercurio o xenones o cualquiera de estas, las tonalidades rojas son mucho más intensas. Los blancos, por lo tanto, en los láser tienden a ser azulosas, a blancos de temperaturas muy altas, 5600, 6000 más o menos grados Kelvin. Esa es una diferencia. Dos, es el tema de la resolución. Muy seguramente tú vas a trabajar con proyectores caseros que tienen una resolución, en el mejor de los casos, 1240 por 800, y aquí se está trabajando con proyectores 2K, por ejemplo, ¿no? Que también eso hace que tu grano sea mucho más apretado de píxel. Entonces, creo que para las pruebas, a fin de cuentas, tómalo como una referencia. Sí vas a ver un cambio de color, porque además la fachada, la pintura va a tener su particularidad. Nosotros en los avances que daremos hacemos fachadas, Víctor se trata de igualar mucho el color, se roba una cascarita de fachada y luego ya hacemos la pintura para que se vea igualita, ¿no? Entonces hacemos que se vea exactamente igual, pero sí hay un cambio de comportamiento, sí lo hay, pero no debe preocuparte demasiado porque a final de cuentas es un tema mucho más ya de exquisitez, ¿no? De ponerte ahí muy purista. ¿Quién más? También hay algo que deben de checar ustedes, es su monitor, cómo lo tienen calibrado. Porque sí pasó igual el año pasado, había chavos que nos decían, no manches, es que eso era azul, pero debes de checar bien cómo está calibrado tu monitor, porque igual lo tienes en modo de teatro, juego, película, ¿no? Sí, les digo, o sea, realmente cualquier duda que tengan dentro de sus equipos, falta de software, o sea, con confianza acérquense y nosotros los alivianamos. En el mismo grupo de Facebook, oigan, necesito que me haga paro, necesito un after. La neta, porque sí pasa, o sea, porque ahorita no nos vamos a poner a comprar licencias, Debe de ser, pero bueno, estamos entendiendo que son estudiantes y que como estudiantes, de hecho miren, hemos ido a algunos congresos en donde justamente es lo que le decimos a Adobe, que sí deberían de tener ellos una licencia estudiantil, que esté limitada con muchas cosas, pero que sí debería de existir, porque a final de cuentas es la manera en que te vas involucrando con el software y va a llegar el punto en el que lo vas a comprar, ¿no? Pero debiera existir ese modelo. Adelante. Entonces está bastante chido. ¿Te los fumas? ¿Quién fuma? Dices, hay quien se los fuma y si no, ¿quién se los bebe? La neta. O quién toma coca. La verdad. Oigan, bueno, vamos a tratar de ya concluir por los tiempos que traemos. Tenemos que llevar a Osvaldo al aeropuerto, Osvaldo y a Jorge, a Jorge al aeropuerto. A ver, nada más, algo que sí es importante en el tema que queríamos ahí comentarles. Cuando nosotros hacemos todo este tema del proyecto, hay un equipo técnico muy especializado atrás que ustedes, o que la gente normalmente ustedes no lo ve, ¿no? Ustedes hacen su desarrollo, su contenido, llega el contenido, nos pasó mucho el año pasado, había gente que traía elementos 3D, 2D, y de repente en sus assets venían movidas las cámaras, ¿no? O sea, el cómo estaba armado era irregular entre una escena y otra, y eso pasaba porque había alguien que del mismo equipo lo hacía de una manera y otro del equipo lo hacía de otra forma con un asset que movió algo y entonces venía todo desajustado de repente. Y lo que hicimos el año pasado con la finalidad de no
discriminar ningún trabajo, fue hacer un trabajo de curaduría. O sea, literal se tuvo que estar haciendo un acomodo en el momento bien cañón. Ok. Después, al llegar al momento de la proyección, que ese es otro tema de mapping, que tampoco, digo, va a haber un módulo que creo me parece que lo comenta, el trabajo de Resolum y todo este asunto, cómo empiezas a cuadrar sobre la fachada. Ahora sí, cómo haces una mascarilla en la fachada. Eso normalmente lo hacemos cuando hacemos cualquier proyecto. Entonces, ahí normalmente no se involucran mucho ustedes. Sin embargo, este año a lo mejor valdría la pena dejar la puerta abierta, que se puedan acercar. No está fácil porque es en la madrugada. O sea, literal es estar ahí desde las 8 de la noche. La vez pasada terminaron por ser de que 4 de la mañana, 5 de la mañana. En algunas les amaneció. Y entonces es estar haciendo las mascarillas, ¿no?, adecuadas y estar montando proyecto por proyecto, haciendo esos ajustes para tratar de que sus mappings se vieran de la mejor manera, ¿no? Este año vamos a tener mucho más cuidado en ese sentido y los trabajos que vengan mal hechos en ese sentido sí los vamos a eliminar de la transmisión, o sea, no van a pasar, ¿no? Entonces, porque ya empezamos a ser un poquito más estrictos en esa parte, porque además, bueno, lo saben, la chamba que es ajustar eso o sea, no nos da la vida de la gente para hacerlo, porque además son muchos equipos, ¿no? Entonces, los invito a que estén cerca con Víctor. Víctor es el coordinador técnico, él coordina todo el equipo de proyeccionistas y de la gente que está en el lugar. Daniel está coordinando el tema de las mascarillas ya en el sitio. A que se acerquen, quien quiera acercarse en ese momento para aprender, para entender cómo ocurre, pues serán bienvenidos en el lugar. También un tema muy importante, y esto ya es un flujo de trabajo como tal. Realmente cuando hagan una animación, tengan siempre su máscara presente. O sea, la máscara es el trazo que les vamos a dar y ustedes mismos, si tienen un efecto que se va a full de pantalla, enmascaríllenlo. Y siempre esténlo checando. Porque es cierto, o sea, sí pasó mucho que algunos hicieron modelado 3D y les quedó un poco chueco por la perspectiva que traían. Entonces todo esto al final de cuentas les resta puntos a ustedes, ¿no? Entonces siempre hay que estar checando cada efecto, cada patrón que vayan a hacer dentro de diseño gráfico, chequen lo que sí calce con la máscara que les vamos a dar. Entonces esto es un punto muy importante y deben de ser muy cuidadosos. Y realmente si se quieren acercar, pues acérquense, no hay problema, igual nos ven como enojados, pero así andamos, ¿no? Porque vamos a andar vueltos locos. Pero ustedes acérquense con confianza, o sea, no pasa de que no les respondamos como en 2 minutos, pero les vamos a responder. ¿Una pregunta? ¿Nada? De hecho fueron varias piezas, lo dividimos en 3 creo, ¿no? 4, y obviamente esas piezas las juntamos ya para que la proyección fuera una sola, ¿no? Ok, vamos a terminar para hacerlo en tiempo, es la 1 de la tarde. Les agradecemos mucho la visita del día de hoy. La siguiente semana tenemos el tema diseño gráfico para mapping. Viene Adoc Media, que es una empresa de Aguascalientes. Fueron jueces el año pasado y hacen cosas también muy padres. Tienen ahí algunos trabajos bien interesantes. Entonces, pues los esperamos aquí el próximo sábado, 10 de la mañana. Ya les avisaremos si es esta misma sala o cambiamos de sala, pero será aquí en Poliforum. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a darle un fuerte aplauso a la gente de Bengala. Agradecerles mucho. Agradecerles mucho su tiempo. No hago un reconocimiento mayor en este momento porque nos van a acompañar en el evento y ahí haremos una sesión especial para agradecerle a todos los profesores que están acompañándonos en las masterclass, ¿no? A todos los mentores que nos están construyendo. Y muchas gracias de verdad por su tiempo, gracias por hacer eco en este llamado y gracias por atender a esta comunidad que se está construyendo. No, gracias a ti, Berna, y gracias a todos por asistir y bueno, vamos a meterle galleta para vernos en Japón. Gracias.